Estamos aquí encaminados ya casi en la recta final de esta serie que hemos llamado Grandes Regalos. ¿Quién se acuerda de algún regalo que hayamos recibido? ¿El perdón? Muy bueno. ¿Quién predicó sobre el perdón? ¿El pastor Javi? Muy bien. ¿Qué otro regalo se recuerda? Una vida sencilla. ¿Quién predicó sobre una vida sencilla? Sí. ¿Alguien más dijo algo? La resiliencia. ¿Quién predicó sobre la resiliencia? Yo. Muy bien. ¿Quién predicó sobre la humildad? Pastor Juanca. ¿Qué más recuerda? La gratitud. ¿Quién predicó sobre la gratitud? El pastor Ever, ¿verdad? Yo le animo que no se quede en predicaciones. Yo le animo, tome nota y entre semana dele una revisadita y diga, voy a poner por obra hoy la gratitud y agradezca a Dios. Hoy quiero hablar de otro regalo que si lo recibimos, si nos lo damos a nosotros mismos, vamos a vivir muy bien. Vamos a vivir muy bien. Nos va a ayudar muchísimo en la vida. Los solteros se van a evitar muchos problemas cuando se casen. Los casados se van a evitar problemas cuando se divorcian. No, eso no. Nos vamos a evitar muchos problemas cuando tengamos un nuevo trabajo. Nos vamos a evitar problemas cuando nos integremos a la iglesia, cuando sirvamos en un ministerio. Nos vamos a evitar muchos problemas si lo ponemos por obras. Diga conmigo, expectativas reales. El que se dé va a vivir mejor. Este es crucial. Muchas personas viven decepcionadas de la vida, del país, del presidente, de la ciudad, de la iglesia, de los pastores. Mucha gente vive decepcionada porque no tiene esto. No tiene expectativas reales. Terminaba el segundo servicio, el primer servicio, perdón, y saludo a unos esposos jóvenes y les digo, ¿y ustedes cómo estaban con las expectativas del matrimonio? Y me dice ella, pastor, mi esposo ha superado todas mis expectativas. ¿De veras? Le digo yo. Sí, me dice, porque no tenía ninguna. Y está, o sea, dijo, yo, de verdad, me dijo, no esperaba mucho, me dijo. Y me sorprendió, yo no esperaba mucho de él. Y al tratarlo, al conocerlo, me estoy verdaderamente agradecida con Dios por el esposo que me dio. Diga conmigo expectativas reales. ¿Sí? Hay un pasaje, una historia en el Nuevo Testamento, en el capítulo 20. Bueno, quiero recordarle, salud, quiero recordarle primeramente lo que dice Juan capítulo 10, verso 10, porque es el pasaje que hemos estado usando. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Amada iglesia, esto es cierto. Esto no es chiste. Mis amados hermanos, Satanás quiere matarnos, robarnos y destruirnos. Esto no es así, un deseo de... No, esto es verdad. Esto es cierto. Y luego Jesús dice, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Y esta vida plena y abundante, yo se lo he venido diciendo, tiene más que ver con virtudes que con cosas materiales o logros personales. ¿Sí? Podemos tener muchos logros personales y eso es bueno. Muchos logros profesionales, materiales, pero si somos personas difíciles,
si somos personas intratables, insatisfechas con todo, nada nos satisface. Se lo decía creo que el domingo pasado, hay personas que nada los satisface, que no hay iglesia, ¿verdad? Buscan una iglesia, andan buscando una iglesia que les satisfaga y no le encuentran porque le quieren quitar esto, le quieren poner aquello. Escuche, podemos tener muchos logros, pero si somos personas insatisfechas, la vamos a pasar mal. Uno la pasa mal. Entonces, esta vida plena y abundante no se trata de logros personales, profesionales, materiales. Esta vida plena y abundante tiene que ver con quiénes somos. En la medida que nosotros permitamos que el Espíritu Santo vaya transformando nuestra vida, disfrutaremos más lo poco o mucho que tengamos. Porque de eso se trata, de disfrutar. De disfrutar. ¿Cuál es el plato de comida más rico que uno se come? Exactamente, el que se come con hambre. Ese es el más rico. Pero no es problema del plato. Es el apetito de cada uno. ¿Sí? No es la comida no es el problema, es el apetito. Entonces, la vida no es el problema es quiénes somos. ¿Sí? El matrimonio no es el problema. El problema es quiénes son los casados. Entonces, Primera de Timoteo 6:17 dice: enséñales a los ricos de este mundo que no sean ¿qué cosa? Fíjese que no dice que no sean ricos. No, dice que no sean, porque el problema no es la riqueza. El problema es el corazón de nosotros. Dígale al que tiene a la par, no seas orgulloso, rico. Dígale. En el buen sentido de la palabra, ¿verdad? ¿Sí? Ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Dice el Señor en su palabra a través de Timoteo, de Pablo a Timoteo. Deberían depositar su confianza ¿en quién, mis hermanos? En Dios. Escuche, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que lo disfrutemos. Aquí está el punto, mi hermano. No se trata de acumular riquezas, se trata de disfrutar lo más posible. ¿Está conmigo? Échale una somatal de la par. Dígale, hay que disfrutar. Hay que disfrutar. ¿Ya le dieron su aguilar? Sí. ¿A cuántos ya le dieron su aguilar, su aguinaldo? Mire, guarde un poquito y disfrute un poco. Y comparta otro poquito. No, es que esto me va a servir a mí en enero. Y no, yo estoy de acuerdo, sea prudente, pero escuche, ¿y si el Señor viene en enero? ¿Y se queda el aguilar ahí? Escuche, sea sabio, pero parte de la sabiduría para administrar es disfrutar. Parte de ser sabio en la administración es disfrutar un poco. No se lo disfrute todo. Bueno, si quiere, dele al final. Pero mi consejo es que disfrute. Este pasaje dice, deberían de poner su confianza en Dios, quien nos da, ¿cómo, iglesia? ¿Cómo da Dios? ¿Cómo dice Él en su palabra que da? En abundancia. Ahora, esta abundancia es de acuerdo a la capacidad de cada uno. Esta es de acuerdo a la capacidad de cada uno. Usted quiere ganar más, acrecente su capacidad. Acrecente su capacidad. No gana lo mismo el dibujante que el ingeniero. No gana lo mismo. Pero ha invertido más en su preparación el ingeniero que el dibujante. Así que lo que puede hacer usted es darle a Dios a través de su capacitación más oportunidades para bendecirlo. ¿Está conmigo? Así que el problema, mis hermanos, no es la riqueza, sino el orgullo del corazón y la confianza que podemos llegar a poner en el dinero. ¿Sí? El dinero no cambia a las personas.
Yo escuché una vez a alguien que dijo, viera que cuando no tenía nada era bien humilde y ahora que tiene dinero es bien orgulloso. Y yo le decía, no, él siempre fue orgulloso. Lo que pasa es que no tenía cómo manifestarlo. El dinero no cambia a nadie, solo revela quién es verdaderamente la persona. Diga, cuando tenga visto, no diré nada. Pero habrán señales. Yo vi a uno ahí con un lapicero metido aquí y una libretita de notas. Le digo, sí, eso le digo yo, por si se atraviesa una remesa, pastor. Andan a unos ahí con fe, ya cargan hasta dónde apuntar la contraseña. Mis amados hermanos, las personas que viven una vida plena y abundante disfrutan sus logros, pero no dependen de ellos. ¿Sí? Usted tiene que disfrutar lo que ha logrado, pero no dependa de ellos, porque las cosas materiales se pueden perder. ¿Sí? Entonces, hay personas que en lugar de disfrutar sus días, los están viviendo decepcionados de todo. ¿Sí? Llevan decepción en su corazón, llevan tristeza en sus vidas, y muchas veces es porque no tuvimos esto. No tuvimos esto. Y terminamos decepcionados de muchas o quizá de todas las cosas que se nos presentan en la vida. Mateo capítulo 20 narra la historia de un hombre que contrató trabajadores para su viña, para su campo, y lo hizo a diferentes horas del día. A los primeros los contrató a las 6 de la mañana, a otros a las 9, a otros a las 12 del mediodía, a otros a las 3, y por último contrató a las 5 de la tarde, a los últimos a las 5 de la tarde. La jornada de trabajo era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Así que algunos fueron los últimos, que eran algunos contratados hasta las 5 de la tarde. ¿Cuánto tiempo trabajaron estos? 1 hora. Ahora, mire cómo dice el verso 8, Mateo 20:9. Aquella noche le dijo al capataz, el amo, el señor, le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que habían contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Analicemos un poquito el verso 9 y 10. ¿Cuánto esperarían recibir los que fueron contratados a las 5 de la tarde? Ayúdeme. ¿Una décima parte? Ayúdeme a pensar. ¿Cuánto esperaban recibir? ¿Mucho o poco? Poco. Imagínense que el salario haya sido, qué sé yo, 50 quetzales por hora. A 50 quetzales la hora. ¿Cuánto era la jornada completa? Las 12 horas, ¿a cuánto equivale? A 600, ¿verdad? 50 quetzales por 12 horas, 600. ¿Cuánto tenían que recibir los que comenzaron a las 5? 50. Y cuando llegan a cobrar, el Señor le dice a su capataz, les pagas jornada completa. Y los que piensan que van a recibir 50, ahora reciben 600. Pregunto, ¿cómo están los que esperaban poco? Contentos, alegres, agradecidos. Escuche, recibieron lo de la jornada completa y recibieron como si hubiesen trabajado todo el día. ¿Por qué había alegría en sus corazones? Esperaban poco. Esperaban poco. No esperaban esa cantidad de dinero. Ahora, estos, mis hermanos, comenzaron el día sin empleo. Y conforme pasaban las horas, la preocupación seguramente aumentó.
Quizá había familia en casa que esperaba ese sueldo, que esperaba ese salario. Para este tiempo, en la cultura judía, las personas que trabajaban en la agricultura, en el campo, vivían de lo que ganaban en el día. Su pago diario era lo que iba a suplir sus necesidades del día. Escúchenme. Yo le decía al Señor mientras leía el pasaje y analizaba la historia, decía, Señor, ¿por qué les pagaste todo? Si solo trabajaron de las 12, trabajaron una. Y en mi espíritu recibí dos cosas de parte de Dios. Uno, debemos aprender a esperar en Dios. Mis hermanos, ¿a qué hora se hubiera ido usted? ¿A qué hora se hubiera ido usted del lugar donde contratan a los trabajadores? Los primeros fueron contratados a las 6 de la mañana. Estos que contrataron a las 5 les dieron las 7 ahí, las 8, las 9, y vuelven a hacer ahí una contratación y ellos ahí. Y llegaron las 10, las 11, las 12 y ellos sin trabajo. Yo le pregunto, ¿a qué hora se hubiera ido? ¿A qué hora cierra el changarro usted? Usted hubiera dicho, me voy para el almuerzo. Total, a las 12 es el partido. Ya para trabajar mediodía. No sé si a usted le ha pasado, ya para trabajar mediodía. ¿Qué se hace en mediodía? Nada se hace en mediodía. Mejor cerremos el changarro. Pregunto, hermano, ¿usted hubiera esperado hasta las 3? Escuche, estos esperaron hasta las 5. Estos esperaron hasta las 5. Y a las 5 los contrataron. Escuche, y recibieron pago completo. Y yo le decía al Señor, porque vamos a leer toda la historia, Señor, pero parece un poco injusto. Parece un poco injusto. Y lo segundo que el Señor me dijo leyendo la palabra fue esto. El tiempo de espera también será recompensado por la bondad de Dios. Esto me dijo el Señor, porque el tiempo de esperar es más difícil que el tiempo de trabajar. ¿Cuántos han esperado un trabajo? Levánteme su mano. ¿No es más difícil el tiempo de estar esperando que el tiempo de estar trabajando? Es mucho más difícil. Yo no sé si usted atiende, qué sé yo, qué hace usted y atiende un cliente. Y usted se cansa atendiendo a su cliente, pero es más cansado estarlo esperando sin saber si va a llegar. Y en mi espíritu recibí esto. Dios también te recompensará el tiempo que has estado esperándome. Dios también recompensará el tiempo que has estado esperando. Dios también lo hará. Porque el tiempo de espera es más difícil que el tiempo que se trabaja. ¿Está conmigo? Así que estos muchachos esperaban poco y recibieron más de lo que esperaban. Y eso les produjo alegría. Ayúdeme con el verso 10, sigamos adelante en la historia. Dice, cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, escuche esto, escuche. Supusieron. ¿Que qué? Supusieron que recibirían más. Diga conmigo, falsas expectativas. Pero a ellos también se les pagó, ¿qué cosa? El salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo 1 hora, sin embargo les has pagado lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día.
bajo el intenso calor. Si usted lee toda la historia en casa, el Señor les dice, amigo, pero no te hago ningún daño. Reina Valera del 60 dice, no te hago ningún agravio. Acordamos el pago de un día, es lo que te estoy dando. Entonces, el problema no es el trabajo, el problema no es el pago, el problema es que ellos supusieron que les iban a dar más. Cuando vieron a otros, cometieron el error de pensar que les iba a ir mejor. Ahora escuche, reciben el pago y hay gratitud o protesta. ¿A causa de qué? De pensar que merecen más. Mis hermanos, cuando nosotros no tenemos expectativas reales de las cosas, cuando nosotros no tenemos expectativas realistas, escuche, aún una bendición se nos puede volver inconformidad. Se nos puede volver una inconformidad. Fíjese que estos muchachos reciben su pago, sus 600 quetzales, 50 la hora por 12 horas. Y en lugar de tener alegría por lo recibido, están protestando. Están inconformes. ¿Qué es lo que produce esto, mis hermanos? Tener expectativas equivocadas. Pastor, pero estos empezaron desde las 6 de la mañana, sí, pero estos tuvieron paz desde esa hora. Tenían trabajo desde esa hora. Los otros no trabajaron en la viña, esperaron en la plaza. Pero yo no sé qué prefiere usted. ¿Trabajo en la viña o espera en la plaza? ¿Qué es mejor? Trabajo en la viña, ¿verdad? Es más cansado, pero está seguro. Entonces estos, desde temprano, tuvieron su día resuelto. No sé si le echaron una llamada a su esposa, una videollamada. Vieja, vaya a la tienda, pida la leche, los cereales, los huevos, yo pago cuando llegue, ya tengo trabajo del día. Mientras los de la plaza, no sé si su esposa lo llamaba, mira, ¿puedo ir a la tienda? Dice, no, todavía no vayas, no hay trabajo. Que lo apunte la Johanna ahí en el cuaderno. Espero no haya nadie, dice. Si no, perdón. Que lo apunte ahí. Escúcheme. Es mejor el trabajo de la viña que la espera de la plaza. Entonces, ¿cuál fue el error? ¿Por qué estos no están disfrutando su sueldo? Por suponer, por pensar que merecen más. Mis amados hermanos, evitando crear expectativas fuera de la realidad, disminuiremos el nivel de decepción. No espere más de la cuenta. No espere mucho más. Porque hay muchas personas tan decepcionadas con los gobiernos. Porque somos muchas veces inocentes. Inocente, pobre amigo, no sabe que va a sufrir. Esperamos mucho. Tenemos muy altas las expectativas. Y entonces, cuando las cosas no salen como nosotros pensábamos, vivimos en decepción. La decepción se genera por esto. Por las expectativas que nosotros generamos o por lo que escuchamos de otros. Solo pongo un ejemplo, la comida. Vieras qué carne venden ahí. De verdad, vieras qué carne. Y entonces cuando a uno le dicen así, ¿qué hace uno? Expectativas altas. De repente el que le está diciendo a uno, y tal vez, no, mejor no lo digo. Tal vez no haya comido tan buena carne. Y llegó ahí, dice, ¡oh, qué buena carne! Y usted que ha comido cortes finolis, ¿verdad? ¿Qué cortes de esos finolis hay? Ayúdeme. Entraña. ¿Cómo? El New York Steak. El ribeye. ¿Cuál otro? El culot. Cortes finos. Y usted que ha comido de esos llega y dice, no era tan bueno. No, el problema no es que no es tan bueno. El problema es que uno muchas veces espera más. ¿Me estoy dando a entender, amada iglesia?
Entonces, un par de ejemplos. ¿Por qué hay tanta gente decepcionada del matrimonio? ¿Por qué hay tanta gente tan decepcionada del matrimonio? Pensando en el divorcio muchas veces. Escuche, porque muchas veces hemos creído que el matrimonio es la perfecta historia de felicidad. Oh, felicidad. Cuando me case seré feliz. Ay. Se han creído ese cuento que el sapo se va a convertir en príncipe. Y pasa totalmente al revés. Se casa con el príncipe y a la mañana siguiente es un sapo. Y las hermanas lo miran y dicen, ¿qué pasó? Despierta a la mañana siguiente de la boda. Unos chelones. Y usted dice, Padre, la sangre de Cristo. No me recuerdo de haberme emborrachado. ¿Quién es este? Desde el día siguiente, la cosa es bien diferente. ¿Me doy a entender esta? Yo a veces miro unas declaraciones de amor en las redes sociales para unas expresiones. Y digo yo, Bolo debe andar, digo yo. Y ese cuate anda. Porque después están ahí, los estoy atendiendo en consejería matrimonial. Y me dan ganas de decirle, ¿y esto? ¿Y esto? Esto que publicaron hace 15 días. Pero no lo hago para no añadir dolor al dolor. Pero mis hermanos, a veces las expectativas del matrimonio son fuera de realidad y la gente se decepciona. Ayúdeme a predicar. ¿Qué le dice los novios? El novio a la novia cuando son novios. ¿Qué piropos le dice? Ayúdeme a predicar. ¿Cómo? ¿Cómo le dice? Gordito. Ay, gordito. ¿Qué más ha oído usted que se dicen de novios? ¿Cómo? Ayúdeme, no se chive, ayúdeme. ¿Cómo? Mi princesa. Mi princesa. Yo tenía un amigo que le dijo a su novia, y yo lo oí, y le dijo, mi amor, le dijo, su mamá ha de ser pastelera. Y yo, puchico, eso no lo había oído yo. Y le dijo, porque un pastelito así no lo hace cualquiera. De casado, después lo oí decirle algo de casado. De casado le dijo, mi amor, le dijo, sus ojos son 2 luceros. ¿Usted sabe para qué? ¿Quién sabe para qué? Para alumbrar los basureros. Y ya no sigo con el poema porque se pone más candente. Cuando el enamoramiento del noviazgo termina, cuando se acaba esa cosa, cuando eso se acaba, ahí es cuando comienza la realidad de la vida. Ahí comienza verdaderamente el matrimonio. Allí, mis hermanos. Por ejemplo, yo no sé si los que se piensan casar ya leyeron Efesios 5, 22 al 25. Pero por si no lo han leído los que se piensan casar, por favor leámoslo este día. Para las esposas, eso significa sométase, no somátese con su marido, no, sométase. Cada una, ¿a quién, mis hermanas? Yo no sé si le leyeron esto cuando usted se iba a casar. Si no, tarde, pero ahí está. 23. Porque el marido, ¿es qué cosa? ¿Es qué cosa dice Dios? ¿Acepta usted a este por su marido? Y si dice sí acepto, lo que está diciendo es, yo necesito cabeza. Quiero tener cabeza.
Esta es la realidad. Esta es la realidad. No es el príncipe, no, es esta. La persona, la mujer que no esté dispuesta a sujetarse a su marido, no se case. ¿Quién la manda? ¿Te contenta así? No me importa. Dice, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe, ¿qué cosa, mis hermanas? Ayúdenme a leer, no sean chuecas, aguántense. Debe someterse. Ay. 25. Para los maridos. Eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. El hombre que no esté dispuesto a someterse a Cristo no está listo para casarse. El hombre que no esté dispuesto a dar su vida por su esposa no está listo para casarse. Hay personas que se enamoran más de la boda que del matrimonio. Han ido a tantas bodas que yo también me voy a casar, aunque sea con un despeltrado, pero yo quiero pasar por ahí. Y están más enamorados del evento que del matrimonio. ¿Me estoy dando a entender esta mañana? Entonces, mis hermanos, las expectativas a veces del matrimonio son las que lo arruinan a uno. Porque el matrimonio no es un lugar para ser feliz. Yo me voy a casar para ser feliz. No, el matrimonio es un lugar para compartir mi felicidad. Yo me debo casar siendo feliz. Usted no dice amén y a mí ya me dio calor. Un buen pleito vamos a tener aquí. Gracias, mi hermano Reyes. Gracias, muy amable. Entonces, no es el matrimonio el problema. Tiene a su esposa ahí, dígale, no es el matrimonio el problema. Sos vos, dígale. Ay, qué rico se siente echarle la culpa a otro. Eso es maravilloso, poder culpar a otro. Amigos. Los amigos también lo decepcionan a uno. Las personas con las que uno se relaciona también lo decepcionan a uno. Ahora, el problema no son los amigos. El problema es uno que piensa que los amigos son Dios y que nunca le van a fallar a uno. Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo, ¿qué hace el amigo? Ama. Y es como un hermano. Escuche, la palabra compara al amigo con el hermano en tiempo de angustia. No es que el amigo sea mejor que el hermano, no. Si es amigo será como el hermano es en el tiempo de la angustia. Es sumamente importante, mis hermanos, que no nos hagamos expectativas falsas de las personas con las que nos relacionamos. No, es que mi jefe es mi amigo. Escuche, si un día él le tiene que dar las gracias, lo hará, porque es su responsabilidad. Y usted se va a sentir decepcionado. Y no, que era mi amigo, que bueno, no. No nos hagamos expectativas falsas. Por último, iglesia y líderes. Hay muchas personas decepcionadas de las iglesias. Muchas personas decepcionadas de sus líderes. Debido a que nos hemos creado expectativas falsas de lo que verdaderamente es la iglesia. Yo quiero mostrarle una iglesia que aparece en la Biblia. Esta iglesia estaba en una región, en un lugar llamada Corinto. ¿Sí? Sus sillas eran corintas. Yo quiero que usted me ayude a pensar en esta iglesia. Porque es sumamente importante que me ayude a pensar en esta iglesia. Primera de Corintios 1, verso 4. Ayúdeme a leer.
Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a quién, mis hermanos. Escuche qué iglesia esta, escuche qué iglesia. Por medio de él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes. ¿Cómo? ¿Cómo era esta iglesia? Ayúdeme. Una iglesia enriquecida. ¿Con qué había sido enriquecida la iglesia? Dice, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que, ¿qué cosa, mis hermanos? En esta iglesia había unos predicadores que la gente salía los domingos danzando, hablando en lenguas, temblando. Escúcheme, era una iglesia con conocimiento, habían maestros seguramente que le podían enseñar de principio a fin el Apocalipsis, la doctrina de la justificación, de la santificación, la deidad de Cristo. Esta era una iglesia rica, escúcheme, en elocuencia y en conocimiento. Dice el verso 6, eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Versículo 7. Ahora tienen, ¿qué tenía esta iglesia? ¿Todos los qué? Todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdeme a predicar. Si yo le cuento de esta iglesia, ¿usted qué piensa de esta iglesia? Con lo que hemos leído. Ayúdeme. ¿Cómo es esta iglesia con estas descripciones? ¿Perfecta? ¿Próspera? ¿Sin pecado? ¿Madura? ¿Nítida? ¿Bendecida? Hermanos, pregunto, ¿cómo eran los cultos de esa iglesia? ¿Cómo eran los cultos de esa iglesia? ¿Cómo salían los enfermos? Porque habían dones espirituales. ¿Cómo salía el desanimado de esa iglesia? ¿Animado? ¿Fortalecido? Ahora mírenme. Algo que me bendice a mí es que Dios nunca escondió la realidad de su iglesia. Nunca lo hizo el Señor. Para que no nos hagamos expectativas equivocadas. ¿Quiere conocer de verdad la iglesia? ¿Usted quiere conocer esa iglesia? 4 versículos más adelante, un poquitito más adelante, verso 10. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan ¿cómo? ¿Qué faltaba? Porque si les dice que vivan en armonía, es porque faltaba armonía. Que no haya, ¿qué cosa? ¿Qué había en la iglesia, mis hermanos? Había divisiones. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Verso 11. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron, ¿de qué cosa? Que había en la iglesia. Y chismosos. Y me bendice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, porque yo me imagino que los de Cloé llegaron así: apóstol, se lo vamos a contar para que ore. La iglesia necesita oración, apóstol Pablo. Llévenos en sus oraciones. Estamos divididos en la iglesia. Miren, las divisiones están llegando a tal punto que ya se están peleando unos con otros. Y el Espíritu Santo le dice a Pablo: Pablo, háceme favor de escribir quién es el chismoso. Cuando lleguemos al cielo, vamos a decir: ¿y usted de dónde era? Yo era de Cloé. Este nos puede hacer que nos echen de aquí. No le cuente nada. Mire el de la par a ver si tiene cara que es de Cloé. Escuche pues.
Yo no sé qué era Cloé, si era un señor, una señora, más creo que era señora. No, no es cierto, hermanas, no es cierto. No, Apocalipsis dice que las mujeres van a llegar media hora después al cielo. ¿Ya leyeron eso? Que las mujeres van a llegar media hora después al cielo. Dice el apóstol Juan que cuando él tuvo la revelación del Apocalipsis, hubo silencio como por media hora, dice. Gracias a Dios por las hermanas que les gusta platicar. Verso 11. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de qué cosa, mis hermanos. ¿Qué había en la iglesia? Bueno, pero y todos los dones espirituales. Y todo el conocimiento y toda la elocuencia. Y escuche qué clavos. Verso 12. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo sigo a Apolos. Yo sigo a Pedro. O yo sigo únicamente a Cristo. Ay, a mí me gusta cómo predica el pastor Walter. A mí el pastor Ever. A mí el pastor Javi. A mí el pastor Juan Carlos de Cloé me contaron. Mis hermanos, estas son divisiones. Sin embargo, las expectativas que uno se puede generar al leer las primeras líneas pueden ser equivocadas. Y se pone peor la cosa. ¿Quiere que le sigamos? Aguanta. Capítulo 6, verso 1. Perdón, capítulo 5, verso 1. Escuche. Me cuesta creer los que me informan, estoy seguro que fueron los de Cloé. ¿Acerca de qué cosa, mis hermanos? ¿Qué había en la iglesia de Corinto? Bueno, pero ¿y los dones espirituales? ¿Y la elocuencia? Acaba de decir el apóstol Pablo que pertenecen a Cristo. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Escuche. Escuche lo que puede pasar en la iglesia. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado. ¿Con quién, mis hermanos? Yo no sé quién era el pastor de la iglesia de Corinto. ¡Qué clavos! ¡Qué clavos! Ojalá haya tenido un pastor de matrimonios para que lo ayudara. Pero imagínense resolver este conflicto. Un hijo le enamoró su esposa, a su papá. Y se enrolaron sentimental y sexualmente. Yo no sé si remolineaba en la iglesia. Cuando estaban las canciones rápidas, ¿sí? Yo no sé si la señora, la madrastra, le daba, se ponía su velo y lo miraba. Heme aquí, envíamelo a mí. No sé, escúcheme. Llegaban a la iglesia. Hermano, y el pobre don inocente. Yo no sé qué pasó con la esposa. No sé si era viudo o no sé qué pasó. Pero lo cierto es que en la iglesia de Corinto hay unos grandes clavos. Porque esta es la realidad. Diga conmigo, caras vemos, mañas no sabemos. Escuche pues. Y el problema ya es la inmoralidad sexual. Y luego el Espíritu Santo le dice a Pablo, diles esto, verso 2. Ustedes están muy orgullosos. ¿De qué?
Yo siento que estos eran así como nosotros somos hasta en pecadores, somos el primer lugar. ¿Qué nivel de pecadores tenemos? En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre ¿de qué? De la congregación. Y si usted lee el pasaje completo, dice, entréguenselo a Satanás. Así dice el pasaje, entréguenselo al diablo. Que vaya a vivir con su suegra. Para que tal vez, dice, por la destrucción de la carne, se salve. Hermanos, esta es la iglesia. Y el Señor no esconde las debilidades, las grietas, las vergüenzas de su iglesia. No las esconde. ¿Sabe por qué no las esconde? Porque al final, todo se sabe, mis hermanos. Dígale al que tiene la par, ya lo sé todo. Le va a meter una tormentada. Si usted quiere asustar a alguien, un día dígale, ya me contaron. Ahí le da la garrotera. Y se pone un poco peor. Capítulo 6, verso 1. Cuando ustedes tienen, ¿qué cosa, iglesia? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen la gente en las iglesias? Conflictos. ¿Cómo se atreven a presentar una demanda y pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? El problema no es el conflicto, es cómo se resuelve. ¿No se dan cuenta que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes. No se dan cuenta que juzgaremos a los ángeles. Así que deberían ser capaces de resolver, ¿qué cosa, mis hermanos? Los conflictos que son comunes, que ocurren. Que son comunes y corrientes que ocurren. Hágame el favor, dígale al que tiene la par, vamos a tener clavos, dígale. Háblele, por favor, dígale, vamos a tener clavos. No me caes muchito bien. Van a haber diferencias. Y hay que aprender a vivir con esto. Cuando usted invite a alguien a la iglesia, dígale, mira, pues, cuando lleguemos a la iglesia, ahí hay unos hermanos en una mesita de vidrio, en la entrada. A veces no están muy contentos. Su carita a veces no refleja que están contentos. Porque es mejor que venga con bajas expectativas y que aquellos lo reciban con una sonrisa, que tal vez un día vino de malas alguien, ¿verdad? Y usted va a saber qué bien te van a recibir y le quedamos mal. Y le vamos a quedar mal. Diga conmigo, expectativas bajas. Escuche esta situación. Verso 4. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas, sino que un creyente demanda a otro justo frente a los incrédulos. Verso 7. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una ¿qué? Una iglesia derrotada. ¿Qué la estaba derrotando? Los conflictos. No los podían resolver entre ellos. Y les dice el apóstol Pablo, ¿por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan de qué, iglesia? ¿Qué había en la iglesia de Corinto? ¿Qué puede llegar a la iglesia? Engañadores. No le estoy comprando la cadenita de oro, no es oro, es brasileño.
verso 8. En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo y estafan aún. Esta es la realidad de la iglesia. Y yo le decía al Señor, Señor, a mí no me cuadra. No es que no me cuadra. ¿Cómo hay tanta maldad? Y los primeros versos dicen que hay tanto mover del Espíritu Santo. Tantos dones, tanto conocimiento, tanta elocuencia. No me cuadra. Y el Espíritu Santo me dijo esto. Porque donde hay más necesidad es donde habrá más mover de mi Espíritu. Mis hermanos, porque el Espíritu de Dios no se mueve donde hay santidad. Él se mueve donde hay necesidad. Él no se mueve porque la gente sea santa. Él se mueve porque la gente lo necesita. ¿Necesitaban con estos grandes clavos dones espirituales? Pero por supuesto. ¿Necesitaban con estos grandes clavos conocimiento de la palabra? Por supuesto. ¿Necesitaban con ese montón de conflictos gente elocuente que pudiera enseñar? Pero por supuesto. Pero esta es la realidad de la iglesia. Ahora, cuando uno lee los primeros versos, uno es el que se hace expectativas. ¡Ah, la gran! ¡Ah, la gran! ¡Qué iglesia! Es seguir leyendo, es ir adentrándose en la iglesia. Cuando usted lee una de las cartas a la iglesia, conforme usted va leyendo, usted tiene que irse entendiendo que está adentrándose en la iglesia. Y uno comienza a ver, dice, mira, y él viene solo, sí, vos, de Cloé. Se le quitó su mujer, su hijo, vos. Pero está en restauración, están en restauración. Y a los 6 meses lo mira dirigiendo la alabanza. Esta es la historia real de las cosas. Me estoy dando a entender, amada iglesia. No sé si le puede decir al que tiene la palabra. Aquí no venimos los mejores. Si hay alguien que viene por primera vez a Días de Gloria, mire si todavía tiene su billetera. Le avisamos que las llantas de su vehículo ya no son de su vehículo. Los pastores, mis hermanos, los pastores, los vamos a decepcionar. Cuente con eso, se lo prometo, se lo cumplo. Los vamos a decepcionar. Yo termino con esto. Primera de Timoteo 1:15. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Alguien puede decir amén? Escuche lo que el apóstol Pablo va a decir ahora. ¿De los cuales? ¿Yo soy qué? ¿Yo soy qué? Y el Espíritu Santo no estaba inspirando a Pablo que escribiera con falsa humildad. No, mis hermanos. ¿Cómo era Pablo? El peor de todos. Y yo cuando pienso en el apóstol Pablo, el Padre lo llevó al cielo, hasta el tercer cielo. Oyó y vio cosas que él no tiene palabras para expresarlas. Tuvo un encuentro cara a cara con Cristo. Todo el 70% del Nuevo Testamento, todo lo escribió él. Y ahora viene el hombre a decir que de los pecadores, él es el peor. Él sabrá por qué lo dice. Pero esta es la realidad. Esta es la realidad. Dígale al que tiene la par, te voy a decepcionar. Con sinceridad dígaselo. En algún momento, te voy a decepcionar. Te aviso, porque sobre aviso no hay engaño. Vénganse, amigos de la alabanza.
El que se lo regale, el que se lo regale va a vivir bien. Cuando usted entre a un nuevo trabajo, no se haga falsas expectativas. Cuando ayude en la iglesia a servir, no se haga falsas expectativas. No. Hágalo con amor, con deseo, pero no piense usted que en el servicio, wow, todo es tan maravilloso. A veces los que servimos, lo único que tenemos en común es el uniforme. De ahí todos pensamos diferente. No se haga falsas expectativas, de nada. Viva con cierta dosis de realidad. Como dijo la hermana del primer servicio, no esperaba tanto, pastor. Estoy sorprendida del hombre que Dios me dio. Ella se casó con el sapo. Y ahora le ve destellos de príncipe. El problema es cuando uno se casa con el príncipe. Ahí es el problema. Yo quiero pedirle que se ponga de pie este día. Vio falsas expectativas. Yo todavía estoy tratando de aclarar mis ideas. Si es la gente la que nos decepciona, o somos nosotros los decepcionados. Tengo algunos argumentos que tengo que poner en orden y se los dejo ahí. ¿Será que son nosotros los de la culpa? ¿O somos nosotros los que esperamos mucho? ¿Quién será el responsable? Averígüelo usted. Pero piénselo. ¿No estarás decepcionada o decepcionado de tu esposo o de tu esposa, pero por lo que tú pensabas? ¿O no estarás decepcionado de tu trabajo, de tu familia, de la iglesia, pero por expectativas tuyas? Ahí donde usted está este mediodía, yo quiero pedirle, cierre sus ojos un minutito.